Estimados estudiantes, muchas bendiciones a todos y bienvenidos a una clase más de técnicas de la entrevista. Les mando un saludo cordial a todos. Y bueno, soy la licenciada Jessica. Ustedes ya me conocen. Bueno, vamos a continuar estudiando más contenidos con respecto al manejo de la entrevista. Ahora nos toca ver algunos contenidos de la intervención y su valor para fomentar la colaboración en nuestras entrevistas. Es una sección dedicada a estudiar contenidos de la entrevista o para entender mejor los pasos a introducir en un tratamiento. Esto se refiere a las fases de una entrevista, pero como les había dicho, estos contenidos son en base a una bibliografía, a la bibliografía de Alberto Rodríguez, y es solamente es una perspectiva de un autor diferente y no debe confundirnos al encontrar diferencias entre un autor y el otro. Más bien, estos contenidos en verdad son muy interesantes y hay mucha relación con las lecturas del wallpaper que les he proporcionado. Y bueno, el propósito es reforzar estas lecturas que ya les di, pero sobre todo es conocer más acerca de las intervenciones y entrenarnos para realizar nuestras entrevistas. Entonces vamos a comenzar. Primero debemos de tener en cuenta que este no es un esquema o un bosquejo de procedimientos a llevar a cabo, como la lectura del wallpaper. Eso sí era como un bosquejo más o menos, pero más bien esto se trata de una serie de prácticas que pueden ser incluidas en un esquema de intervención. Y además vamos a tomarlos como consejos prácticos para adquirirlos en nuestras intervenciones. Quiero que entiendan que estos consejos prácticos pueden ser incluidos en las fases de la entrevista que ya les había proporcionado. Entonces son muy buenos consejos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, el autor plantea que para una entrevista se debe definir el contexto de trabajo, aclarar la demanda, es decir, que nos debemos de asegurar de que existe una demanda. Estas dos se realizan en el primer contacto con los pacientes. Lo otro es un establecimiento de metas, es lo que sigue. Y antes de iniciar la intervención debemos de conseguir este aspecto, o sea, establecer metas u objetivos. Y finalmente está la devolución de la información explicativa del problema, ya que después del periodo inicial de la evaluación puede completarse posterior a la intervención, esto lo que es la devolución de la información a nuestros pacientes. Bueno, vamos a comenzar en primer lugar en definir los contextos de trabajo. Esto se trata de explicar quiénes somos y los métodos de trabajo que vamos a utilizar en la entrevista. Y esta información va a contribuir a que nuestros pacientes o los hermanos puedan sentirse cómodos y seguros. En mi caso, siempre menciono, les voy a dar un ejemplo, siempre menciono lo siguiente. Puedo decir muy buenas tardes, yo soy la psicóloga Jessica y mi especialidad es en psicología educativa. O pueden también en otro ejemplo decir yo soy la profesora o soy el maestro que te va a atender de manera habitual en esta sala, ¿no? Entonces siempre es bueno hacer una introducción con nuestros pacientes. ¿Qué información inicial pueden dar a sus pacientes ustedes como pastores
o líderes, o con las personas que ya conocen, o a los que ven por primera vez. Vamos a compartir sus respuestas el día sábado que nos vayamos a ver. También se puede iniciar con algo así: ahora tengo una pregunta para ustedes, y luego veré a su hijo. Es posible que tengamos que vernos más de una vez. Después de esta primera sesión, les contaré cómo veo las cosas y cómo puede ser el trabajo a realizar. Dar esta información a nuestros pacientes antes de empezar la primera entrevista tiene un gran efecto en ellos. La información inicial colabora a disolver su incertidumbre, facilitando se establezca un clima de confianza entre nosotros. El segundo tema que vamos a tratar es asegurarnos de que exista una demanda. Depende del contexto del trabajo. Antes de la entrevista se tiene una idea del caso a tratar. Eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Y este es el segundo paso: asegurarnos que exista una demanda. En ese caso, lo que se debe hacer es aclarar la demanda. También lo hemos señalado esto como una retroalimentación. Tenemos un protocolo específico para el problema a tratar y bueno, lo vamos a aplicar. Pero más allá de todo este protocolo, lo que debemos de hacer es dedicar siempre un tiempo a que las personas nos aclaren el tipo de ayuda que ellos nos piden. Acá les señalo algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entender mejor este apartado. Es frecuente que las personas vengan hacia nosotros no solamente con una demanda, sino con muchas, para que nosotros les podamos ayudar a solucionarlos. Por ejemplo, algunos padres solicitan una consulta porque el niño tiene problemas de lectura, siendo esta la idea de la maestra, pero la preocupación de los padres es si el hijo es o no lo suficientemente inteligente para continuar sus estudios. Como pueden ver aquí, hay dos demandas. A la derecha está el otro ejemplo. Una pareja interesada en que corrijamos la tartamudez de su hijo, pero si su hijo adolescente no está interesado o no tiene mucho empeño con respecto a solucionar el tema, es poco probable que seamos eficaces con nuestra intervención. Entonces, por eso es muy importante definir cuál es la demanda. En el último caso que les había mencionado, se debe dedicar un tiempo para asegurarnos que el adolescente también pida algo y que le podamos dar la oportunidad de que se pueda expresar. Como ya habíamos aprendido, no solamente escuchar a los padres, sino también a él. Lo que va a pasar es que se va a generar una colaboración entre paciente y profesional. Es fundamental partir desde un inicio con un proyecto en común de trabajo con nuestros clientes. Fijar las metas es el punto número 3. Una vez se aclara la demanda, este es el paso a seguir. Asegurarse que las personas estén dispuestas a llevar a cabo el tratamiento y bueno, después de saber ya qué es lo que les preocupa, este aspecto es muy importante. Vamos a definir los objetivos que queremos alcanzar
entre todos. Fijar estos objetivos para el tratamiento tiene un fuerte efecto motivador. También al definir objetivos se genera un efecto facilitador de la conducta. Es decir, que cuando las personas saben dónde quieren llegar, ejecutarán las acciones relacionadas con el fin deseado, o que el terapeuta les indique con más adecuadas o lo más adecuado posible para alcanzar los objetivos planteados. Entonces, ¿cómo fijar los objetivos para la intervención? En primer lugar, debemos de entender que estos deben de ser asumidos por los clientes y que deben de ser descritos en términos concretos. Por ejemplo, en el trabajo con trastornos del lenguaje, los objetivos tienen un valor fundamental para generar motivación de seguir con el tratamiento. Sin embargo, las metas no tienen efecto motivante si no son asumidos por las personas. Entonces, lo que se debe de hacer es que para que sigan estos objetivos se precisa de alguna forma una pequeña negociación. Y es importante también preguntar hasta que el paciente tenga claro lo que quiere lograr. Nosotros le podemos preguntar: ¿en qué quieres que te ayudemos? Esa es una pregunta inicial que siempre debemos de plantearlas en nuestras entrevistas. El terapeuta, como les decía, preguntará al cliente hasta tener claro lo que él quiere lograr. Por ejemplo, uno puede decir: por lo que nos has dicho, parece que lo que quieres conseguir es leer correctamente sin confundirte cuando las palabras son difíciles y tienen dos consonantes juntas. Esto en base al ejemplo que les había dado anteriormente con la demanda de los padres que querían que tratemos a un adolescente tartamudo. Bueno, también las metas pueden dividirse en submetas temporalmente jerarquizadas. Los pacientes deben de saber la relación que existe entre metas marcadas y las actividades que llevaremos a cabo. Por ejemplo, los padres que solicitan una consulta porque el niño tiene problemas de lectura, siendo la idea de la maestra, como les había mencionado en un ejemplo anterior, pero la preocupación de los padres es si el hijo es o no lo suficientemente inteligente para continuar con sus estudios. Lo que debemos de hacer, en las submetas que podríamos señalar es enseñarle a reconocer las letras, puede ser una. Otra puede ser entrenar a dividir las palabras habladas en sílabas y sonidos. Y la otra submeta puede ser dedicarse a la escritura y a la lectura. Estas son tipos de submetas que nos van a ayudar a alcanzar nuestros objetivos. También se puede fijar submetas con los padres de familia o con el entorno del niño o del adolescente, etc. Todo esto va a depender del caso que se esté llevando. Entonces, es importante concluir que el efecto motivacional de las metas parece estar relacionado con la satisfacción que se deriva de alcanzarlas. Así que debemos de procurar recordar de vez en cuando a las personas los pasos que ya han ido dando y los que les queda por avanzar. Y así aseguramos su compromiso en las intervenciones o entrevistas y también los hacemos más fuertes a ellos.
Gracias.